El día de hoy vamos a dar prácticamente, si quiere, un análisis de lo que tiene que ver con la familia y la fundamentación política, dentro de lo que está establecido en el derecho romano desde su época antigua. Es decir, la familia o parte de la familia o parte de lo que llamábamos como familia. Dentro de esta familia está, por supuesto, sustentado en lo que tiene que ver con las instituciones de la antigua Grecia, que ocurrió dentro de esas agrupaciones de los pueblos en el siglo VII, y lo que es social, cultural, político, económico y religioso, dentro de lo que caemos en los parámetros. Por supuesto, estando aquí con el compañero Rubén, para llevar más o menos un análisis interpretativo de lo que tiene que ver esta parte romana, de nuestra antigua Roma. A todas estas, la familia es considerada como una convivencia humana, es decir, la relación que hay entre un hombre y una mujer. Dentro de esa antigua Grecia, se podría decir que ocurría cuando era la disgregación de lo que los genes que tiene que ver con los gentilicios, dentro de esos parámetros, donde lo que es el pater dominus, el hijo curi, el nieto puella, la madre domina y el esclavo sirviente, que eran unos parámetros, si se quiere, dentro de lo que tiene que ver con esa familia romana. Por supuesto, llevando con una estructura, una característica que la identificaba, que tenía que ver con ingresar o excluir a las adopciones, es decir, hijo biológico y no biológico, disposición del patrimonio, por supuesto, derecho a la vida, a la muerte, conjuntamente, así como la parte de los oficios de los sacerdotes y lo que es el poder flexible. Y dentro de esta parte, uno de los elementos esenciales que tiene que ver con la retrospección histórica, llevada a una distribución de lo que es la parte civil, la religiosa y la transformación que hay dentro de ese poder en la antigua Grecia o en los derechos romanos. Llevándolos entonces a lo que tiene que ver dentro de esto, el pater lleva consigo mismo el numenius, es decir, hay un derecho y un deber que tiene el pater como ente principal o como el garante dentro de esa familia, es decir, el poder que tenía él. Llevaba unos derechos que tenía que decidir la vida y la muerte, mientras que los deberes era alimentar a los miembros de la familia. Dentro de ese derecho era vender, abandonar a sus hijos, y luego los deberes asegurar la perpetuidad de la raza. En ese derecho tenía que ver pactar los matrimonios de sus hijos, que dieran consentimiento de ese patrimonio, por supuesto, y dentro de esta parte están los nombres ocultos de la familia, que son los deberes que tiene el padre, así como el patrimonio de su propia exclusividad como derecho que tenía ellos, que tiene en ese caso el padre, y cumplir con la ceremonia religiosa, que era también un deber, es decir, dentro de estos parámetros que podemos asomar. A todas estas, la clasificación esta dada de la familia llevaba su nombre, por supuesto, se quieren en la parte romana, como que tiene una familia que es Agniticia, dentro de esa familia un conjunto de personas que tenían la potestad doméstica. Luego la familia Cogniticia, que tenía que ver con los parentescos, la consanguinidad natural. La familia por afinidad, que se entendía por aquella familia compuesta por uno de los cónyuges. Y tenemos el conjunto de la gentilicia, que son las personas que tenían tenían en común y tenían que ver en la familia agniticia, es decir, los genes, en lo que es la genes, dentro de los parámetros, esa característica principalmente. Llevamos una comparación entre Rubén y yo, nos sentamos a analizar y tuvimos pendiente lo que es la parte romana y la moderna. En la romana, en lo que llaman la antigua Grecia, existía la utilización del pater, mientras que en la moderna era el matrimonio. En la romana, parentesco, asignación, y en la moderna el vínculo en sangre. En la romana, patria potestad del padre, y en la otra tenían derecho el padre y la madre. En romana era la emancipación, se pierde el parentesco y la protección para los hijos en la moderna. En la otra se transmite por varón, y en la otra lo que eran mayoría de edad, creo yo, en ese aspecto, que es lo que lleva. En el patrimonio exclusivo el pater, el padre y la madre, en todo caso. En la moderna, en la familia romana civil es compartido, en la otra era nada más los romanos civil, nada más, y una religión se sumaba aquí en la romana, y en la actualidad cualquier religión son valiosas. A todas estas, el matrimonio, que llevaba consigo la unión de las parejas, dentro de esa distribución del matrimonio, era indisoluble y admite los divorcios. Al igual, dentro de esos parámetros habían lo que llamábamos nosotros las comparaciones, o lo que habían la clasificación de esos matrimonios, que eran confarratio,
Coentiu y Onsus. Entonces en esa ceremonia, en la primera, que es la conferencia, era la ceremonia religiosa por los patricios. En la otra tenía que ver con la parte simbólica que hacían para convencer a la novia, y en el Oxus es la adquisición por el casamiento directo. A todas estas, la disolución de matrimonio, que tiene que ver que había y existía la disolución de matrimonio, es decir, el marido y la mujer dentro de esos parámetros de la parte romana. A todas estas llegamos a los parámetros y... Bueno, continuando con la exposición, básicamente la sociedad se dividía en patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios eran los descendientes de los primitivos romanos y por supuesto esto constituían la aristocracia, porque se agrupaban prácticamente en grandes formaciones familiares. Los plebeyos, por su parte, eran la mayoría de la población romana. Asimismo, los clientes que se trataba de ciudadanos libres que voluntariamente ponían bajo la protección de una persona, es decir, el patronus o el patrón. Y por último, los esclavos, que eran prácticamente los prisioneros de guerra y los desertores del ejército. De esta manera, abordamos la parte cultural, que tiene que ver con el camino hacia la dominación mundial, el respeto que se generaba a través de la fuerza, la disciplina, por su parte del trabajo, la frugalidad y la tenacidad que imperaba básicamente en Roma. De esta manera también podemos divisar la estructura política. Bueno, estaba compuesta por el poder monárquico, es decir, que estaba agrupado por magistraturas romanas, por el virado, el cuestor, el edil, el pretor, el cónsul, el censor y el tribuno de la plebe. Por supuesto, eso implicaba de alguna manera el poder aristocrático, que era compuesto por los senados, y por último el poder democrático, que era la asamblea del pueblo de la magistratura. De esta manera llegamos a la parte religiosa, donde se basa en la necesidad y el deseo de la esperanza de los hombres para ganarse con el sudor de su frente y la puesta en sentido imaginario que desaparecía de alguna manera, producto, bueno, de esta dominación que imperaba en el Imperio Romano. De esta manera, bueno, abordamos los elementos religiosos, los elementos culturales, las instituciones políticas y por supuesto la familia, que de alguna manera es el tema que nos correspondió en la unidad número 4. Sí, muchas gracias. Sí, y porque realmente dentro de todos estos parámetros nos damos cuenta que la familia y la formación o las funciones políticas dan parte. Y esperamos entonces, ¿verdad, Rubén?, volver a compartir el tiempo que nos dio para poder asumir esto, lo que tiene que ver el derecho romano como base de nuestra historia, que le dio función al derecho hoy en día en la actualidad. Sí.